y ya estamos en línea con Juan Nuceli, consultor porcino, expresidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. Nos estás escuchando Juan, Darío Salazar y Federico Altomare, aquí por la radio pública. Hola Darío, hola Federico, gracias por el llamado y bueno, a sus órdenes. Bien, estuvimos charlando en las últimas semanas, Juan, con amigos de aquí de la provincia de Entre Ríos relacionados al sector porcino, algunos productores, otros industriales y otros dirigentes, también productores, como es el caso de Sebastián Bouzada, que está a cargo aquí en la provincia de lo que es la Cámara Porcina. Y nos gustaría consultarte sobre cómo es el panorama a nivel nacional, basados especialmente en cómo ven ustedes esta posibilidad de salida post-pandemia, cómo está el mercado de exportaciones y cómo está hacia adentro el tema porcino en la República. Mirá, ahí vamos a dar dos visiones distintas, dos visiones, una buena y una mala. La visión buena es que los precios al productor porcino este año no tuvieron la histórica caída que se da entre abril y junio. Prácticamente el precio no bajó, se mantuvo, que históricamente bajaba y generaba conflictos bastante serios, más allá que durante los primeros meses el precio de los costos del maíz y la soja han subido bastante. Siempre se mantuvo un margen bruto superior, o sea, positivo con respecto a la venta de cerdo. Sí, fue un negocio, yo creo que rentable. Y en los últimos meses, especialmente de agosto en adelante, ha tenido una suba del cerdo muy importante y una queda, el tema de los cereales, si bien algunos subieron, como el caso de la soja. Tenemos, por ejemplo, que el mes pasado, en este mes, discúlpame, el mes de octubre, el maíz ha bajado casi un 5%, y eso genera un margen bruto superior, un margen bruto interesante, que en algunos casos llega al 28%, que es bien recibido por todos los productores porcinos. Esa es la parte más interesante. La segunda parte interesante, que al tener una diferencia con el precio de la carne vacuna al público, la carne de cerdo ha sido una opción muy interesante, muy adoptada por los consumidores de bolsillos flacos y pudiendo comer un producto de calidad que no hay que hacer muchos cambios de la forma de cocinar la carne vacuna. Se pueden hacer los mismos platos con la carne vacuna que con la carne de cerdo. Entonces sirvió, yo creo que desde el punto de vista social, muy bien, y los números que nosotros estamos manejando, estamos por arriba de los 20 kilos y medio de consumo total, de los cuales 18 kilos y medio son de carne fresca, y es una noticia buena. Y ahora vamos a las noticias no tan buenas, que son el tema de las exportaciones. Hasta junio Argentina venía con un crecimiento espectacular de las exportaciones con respecto al año pasado, y a partir de julio, agosto, septiembre y lo que va al mes de octubre han caído estrepitosamente las exportaciones por distintas razones, algunas externas que tienen que ver con China, con algunas situaciones propias de China, que es el principal comprador de carne de cerdo en el mundo, y otras locales, como es el encarecimiento en dólares del precio del cerdo y la poca practicidad o la poca posibilidad de exportar carne de cerdo cuando habíamos empezado con un cerdo de $1.20 más o menos, y hoy estamos en un cerdo de $1.54, $1.55, que nos descoloca con respecto a los competidores como son Brasil, Chile, Estados Unidos. Y la otra mala es que por este tipo de cambio también han aumentado las importaciones, especialmente en los últimos 3 meses, y eso no es bueno, porque habíamos bajado mucho el tema de la participación de las importaciones y veíamos como algo ya superado, pero bueno, apareció de vuelta. El sector sigue creciendo en la medida de lo posible y tiene mucho por delante para crecer. No sé si en el resto del país, Juan, pero al menos en la provincia de Entre Ríos, con 2 enclaves muy importantes, uno sobre la costa del Paraná, en la zona de Paraná Campaña, y el otro aquí en la costa del Uruguay, básicamente en el departamento Uruguay y Gualeguaychú, el cerdo ha desarrollado un nivel de producción, también un nivel industrial importante, y se están programando
algunas posibles inversiones en relación a lo que es la faena, que hoy no se hace, al menos en la principal empresa que tenemos en la zona, que es Superporco, se hace en Colón, en la provincia de Buenos Aires. Digo, instalar aquí en la zona un frigorífico porcino. ¿Cómo está el tema en general en estas cuestiones a nivel país? El sector porcino, bien como decías vos, no solamente en Entre Ríos, en todo el país ha crecido y ha crecido de una forma muy importante y tecnológicamente y productivamente. O sea, somos muy eficientes produciendo cerdo, transformando el maíz y la soja en carne de cerdo, pero ese crecimiento no se vio acompañado por la parte de faena, menos por la parte de desposte y muchísimo menos por la parte de frío. Entonces, hay que hacer inversiones en esas áreas. Hay muchas provincias, hoy Entre Ríos tiene algunas plantas de faena, pero yo diría que más del 50% de lo que se produce en Entre Ríos sale de la provincia para faenarse en otra provincia, y eso es un error porque estamos transportando animales vivos cuando lo tendríamos, y la ironía, transportamos animales vivos, por ejemplo, a Buenos Aires, después traemos carne de Buenos Aires para consumir en Entre Ríos. Eso hay que solucionarlo, y la única forma de solucionarlo es generar inversiones en lo que es planta de faena, totalmente, o sea, hoy hacer una planta de faena nueva con toda la tecnología implica preparar una planta de faena para exportar, no solamente para el mercado local, más teniendo en cuenta, vos hablaste del lado del Paraná, pero también del lado del Uruguay, que hoy se están abriendo puertos que sirven para exportar a los grandes consumidores de carne de cerdo que van a seguir siendo el sudeste asiático. Juan, hablabas del tema de las inversiones del sector. ¿Sería este uno de los ejes necesarios quizá para llevar a la porcicultura a otro nivel y quizá al día de mañana aumentar las exportaciones? Yo creo que sí. Lo que está sucediendo, y al revés de lo que sucede en el pollo, es una característica totalmente inversa. En el sector de pollos, las inversiones más grandes son en la parte industrial y las inversiones más bajas son en la parte productiva. En el cerdo, la inversión muy grande es en la parte productiva, cuesta mucho hacer un criadero de cerdo y ponerlo en funcionamiento, y el porcentaje de inversión en la parte industrial es mucho más bajo, razón por la cual soy de los que cree que muchos de los productores, vos nombraste una firma muy importante ahí, que pasar al lado de la industria es algo muy fácil, mucho más barato que aumentar el criadero. Entonces, soy de los que creen que tenemos que distribuir de una forma más lógica la faena en el país, porque de lo contrario, si seguimos actuando como ahora, el 60% de la faena de todo el país se hace a 100 kilómetros de Buenos Aires, y en Buenos Aires solamente produce el 27% de los cerdos del país. Sí, una cuestión bastante ilógica que se suma a un montón de otras que hay a nivel de estructura en la Argentina. Te quería consultar de la evolución que ha tenido en la preferencia del consumidor la carne de cerdo. Se relaciona por un lado con la posibilidad concreta de nuevos cortes, de nuevas formas que el consumidor tiene a la mano. Vos mencionabas la posibilidad de que cualquier corte vacuno y cualquier corte porcino es exactamente lo mismo a nivel de comidas, de cocina. Pero también hay otra cuestión, no estamos frente al mismo cerdo de hace 2 o 3 décadas. La genética también ha jugado un rol importante y la producción también, el manejo. Sí, tuve la suerte de estar delante de la asociación cuando se decidió hacer la estructura esta de promoción del consumo. En el 2002, para que la gente tenga una idea, consumimos 4 kilos de carne de cerdo, de los cuales 3 kilos eran a través de chacinado y 1 kilo a través de como carne fresca, y hoy estamos en 20 kilos y medio, de los cuales 18 kilos y medio son de carne fresca y 2 kilos solamente a través de chacinados. Ese crecimiento se dio fundamentalmente, primero porque explicar a la gente que la carne de cerdo no era mala para la salud, que había todo un mito, que engordaba, que tenía mucha grasa. Eso cambió totalmente, en parte por lo que vos decís, que mejoramos muchísimo la genética y hacemos un cerdo totalmente magro. Y también otra de las cosas que se hizo, irónicamente, fue trabajar mucho con los chefs, con los cocineros de escuela de cocina,
Y hoy ves en cualquier programa de televisión que están los distintos cortes de la carne de cerdo, y vas a un restaurante o vas a una parrilla y tenés la opción de los cortes de carne de cerdo, cosa que hace 20 años atrás era lo único que consumíamos, era la costillita de cerdo a la riojana, era lo único que se conocía, o el famoso lechón a fin de año. Hoy hay una variedad muy grande, y quizás el punto más crecimiento que vamos a tener es el tema del plato que más consumimos los argentinos, que es la milanesa. Creo que ahí hay un camino muy importante para crecer. Se está creciendo mucho. Hoy la milanesa de cerdo sale aproximadamente de 400, 450 pesos el kilo, contra milanesa vacuna, estamos hablando de la carne solamente, que sale aproximadamente 600 pesos. O sea, el tema del precio también va a tener una diferencia al momento de seguir creciendo y llevar estos 20 kilos a los 30 dentro de unos años. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con Juan Nuseli, un referente, un especialista en materia porcina a nivel de la República Argentina. Juan, te consulto. El sector porcino el año pasado tuvo, como varios de los sectores cárnicos, un cimbronazo producto de la pandemia. Después se adaptó, incrementó un poco los números, algo vos comentabas. Y rompió récords el año pasado respecto a consumo, producción, según algunas estadísticas. ¿Vos considerás, Juan, que es en algún punto una cuestión algo ligado puntualmente a los precios en incremento de la carne bovina, o que también los consumidores hemos cambiado, así como decía recién, nuestros hábitos de consumo? Yo creo que es un combo de varias cosas. Primero, se habla normalmente de carnes suplementarias, tanto la de cerdo como la aviar de la vacuna, y creo que es un error. Somos carnes complementarias, o sea, nos complementamos para poder llegar a esos 110 kilos que consumimos los argentinos, que somos los que más carne consumimos en el mundo, per cápita. Y lo que está sucediendo es un reacomodamiento, o sea, es lógico que baje el consumo de la carne vacuna, porque es la carne más cara, es una carne por la cual nos van a ingresar dólares, pero no implica que dejemos de consumir carne. Y vuelvo al ejemplo de la milanesa, o sea, puedo comer una milanesa que es mucho más barata que la milanesa del cerdo. Hoy uno la puede comparar con la milanesa de ternerita, un animal muy joven, prepuber, y la carne vacuna destinar un porcentaje a mejorar el tema de las exportaciones, a generar ingreso de divisas, porque la carne de las tres, lejos la más cara, que es decir, por cada kilo que nosotros exportemos de carne vacuna va a entrar mucho más dinero que si exportamos un kilo de cerdo o un kilo de ave, pero también trabajar complementariamente y saber adecuar para garantizarle a la gente, a los argentinos, que sigamos consumiendo lo que nos gusta a nosotros, que es carne, y sigamos por encima de los 100 kilos, que es un derecho que tenemos todos los argentinos. Cada vez que charlamos con alguien relacionado a las cadenas de valor cárnico, le preguntamos por los insumos, básicamente el maíz. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo ves para esta campaña? ¿Y cómo está a nivel de estructura la producción, el consumo, los precios de maíz en tu sector? El sector porcino se caracteriza, a diferencia del aviar y del bovino, porque la mayoría de los productores porcinos son productores de maíz y soja, pero maíz seguro. Y en el caso de los que no son productores de maíz, tienen un acuerdo con el vecino que sí produce maíz, razón por la cual los inconvenientes que están pasando algunos de los sectores ahora, de recibir, de poder adquirir maíz y todo eso, no está pasando en el sector porcino, más allá de la diferencia del precio del maíz que se tenga que poner. O sea, eso es un tema de mercado, pero no está faltando el maíz en el sector porcino, y nosotros lo vemos como una opción muy interesante a nivel país, pensar seriamente si queremos seguir exportando el 75% del maíz que producimos, o queremos hacer como otros países que siempre se habla, por ejemplo como Estados Unidos, que solamente exporta el 25% y el resto le da valor agregado. Yo creo que tenemos que ir en esa línea, por eso es muy importante que sigamos siendo grandes productores de maíz,
pero esa producción de maíz le demos valor agregado localmente o regionalmente, generando mano de obra argentina, que es lo que estamos necesitando acá con el nivel de pobreza que tenemos. Exactamente, no obstante, a nivel de precios, si uno reemplaza esas exportaciones por generación de valor agregado y venta o producción de carne, obviamente quien es el dueño del maíz va a querer el precio de exportación para su producto, ¿no? Sí, o sea, eso es verdad. Pero a nivel país, exportar una tonelada de, o sea, vamos al ejemplo, hay que exportar 2 toneladas 600 de maíz y exportar una tonelada de cerdo. Y una tonelada de cerdo vale mucho más que 2 toneladas 600 de maíz. Razón por la cual el valor agregado intrínseco justificaría pagar un precio lógico al maíz. Entre Ríos es una provincia deficitaria en maíz por el consumo que tiene. Creo que eso habría que acordarlo, pero tenemos otras provincias, especialmente la del norte argentino, que tienen exceso de maíz y que a la larga el maíz se paga con base precio de Rosario, se paga 2,50 pesos, y eso generando producciones de cerdo, de aves o mismo feedlot localmente, estaríamos dándole valor agregado y estaríamos dando un posicionamiento distinto a la Argentina. Dejaríamos algún momento de ser granero del mundo para hacer lo que todos dicen pero pocos hacen, la góndola del mundo. Juan, siempre que hablamos con alguien del sector nos termina comentando, hablamos quizá de la cuestión del bienestar, del tema de la importancia de lo sanitario, nos termina contando con cierto temor la cuestión de esta problemática con la peste porcina africana. ¿En qué dirección crees que va esto y cómo podemos hacer para prevenirla o para evitarla? Se está trabajando muy bien, tanto el sector público como el sector privado, en forma conjunta, para evitar que la enfermedad ingrese. Ya está en República Dominicana, es verdad, está en América, pero está en una isla de América, no ha pasado del continente. Se está trabajando en toda Latinoamérica para evitar que de República Dominicana y de Haití pase al continente. Creo que se están haciendo bien las cosas. Y con respecto a Argentina, creo que el trabajo se está haciendo es muy bueno, y Argentina es libre de la mayoría de las enfermedades que tiene el resto de los países. Yo siempre digo por 2 razones. Una, que Dios es argentino, y la segunda, que el SENASA trabaja muy bien. Yo creo que la conjunción de los dos, por más que la primera parezca media fantasiosa, nos está dando que Argentina tiene el mejor estatus sanitario de cerdos del mundo, y eso lo tenemos que seguir cuidando. Por eso estamos trabajando mucho con los productores, estamos trabajando y con los productores de todo tipo, los grandes, los medianos y los chicos. Y creo que la peste porcina está cambiando las condiciones de la carne del mundo, porque afectó al principal consumidor de carne, que es China, y es inevitable que alguien va a tener que proveer a China de carnes, y Argentina puede ser un país muy bien ubicado para generar valor agregado y ingresar dólares a las arcas del Banco Central de Argentina. Juan, te agradecemos mucho el tiempo, ¿sí?, la buena predisposición y tu paso por aquí por Cadenas de Valor. Les agradezco mucho a los dos y un saludo a toda la gente, a todos los amigos ahí de Concepción, que tengo muchos, y bueno, y se comen muy ricas cosas ahí, y es un lugar muy lindo de Entre Ríos. Muchas gracias, Juan, que tengas buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Juan Nuceli, consultor porcino, sobre varias temáticas vinculadas al rubro, a nivel nacional, números, a nivel la provincia de Entre Ríos, con un sector que está en continuo crecimiento. Vamos, quédense, que ya volvemos con más Cadenas de Valor, aquí por Radio Nacional.